Hoy vamos a ver un video tutorial acerca del ejercicio número 2 del libro de estadística. El tema va a ser tabla de datos, la construcción de tablas de frecuencia y sus respectivos gráficos. El video tutorial es presentado por Giancarlo Sánchez y es presentado al profesor Carlos Montoya y los integrantes de la plataforma virtual. Bueno, voy a explicar el ejercicio número 2, que comienza a partir de una tabla de datos que en total contiene 150 datos, son 10 columnas por 15 filas, entonces son en total 150. A partir de esta tabla vamos a construir lo que es la tabla de frecuencia, conociendo primero unos conceptos básicos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el dato máximo, que en este caso es Y máximo, que es 42. Ese es el dato máximo encontrado en la tabla, y Y mínimo, que es el dato mínimo encontrado en la tabla, que es 6. A partir de estos dos datos hallamos el rango, que se calcula al dato máximo, que en este caso que es 42, le restamos el Y mínimo, que es el dato mínimo, en este caso 6, y el rango nos daría un total de 36. El número de intervalos se halla a través de esta fórmula, que es 1 más 3.3 logaritmo de 150. A través de esta fórmula lo hallamos, entonces quedaría de la siguiente forma: 1 más 3.3, el logaritmo de 150, que es 2,7. 150 es el número de datos de la tabla, entonces esto nos daría un total de 8,16. Y cuando el resultado nos da con decimales, entonces lo que se hace es aproximarse al entero superior, que en este caso sería 9. Ahora vamos a hallar la amplitud, que se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos, que en este caso es 9, es decir, 36 dividido 9 nos daría un total de 4. Ahora vamos a hacer el ajuste. El ajuste se calcula multiplicando la amplitud por el número de intervalos. En este caso sería 9, que es el número de intervalos, por 4. Nos daría un total de 36. Con este 36 lo que hacemos es lo siguiente: este 36 se le resta al rango. En este caso, como el rango es igual, son ambos 36, entonces nos daría un total de 0. Cuando ese resultado, ese ajuste, se le resta al rango y nos da un número entero, lo que se hace es, con ese número, dividirlo en 2 y al mínimo restárselo y al dato máximo sumárselo. En este caso, como nos dio 0, pues entonces el Y mínimo queda igual a 6 y el dato máximo queda igual a 42. Ahora pasamos a lo que es el tallo y hoja. El tallo y hoja, lo que se hace es ubicar los números que hay en la tabla de datos que se nos dieron. Entonces comenzamos desde el dato mínimo, que fue 6, hasta el dato máximo, que fue 42. Entonces lo que hacemos es ubicar en una columna las unidades y en la otra columna las décimas. Entonces, ¿qué pasa? En las décimas ubicamos la cantidad de veces que está el número entero con sus respectivos decimales. Es decir, en este caso 6 estaba en la tabla como 6,0 solo una vez. Si estaría dos veces, pues se colocaría 2. Si hubiera un 6,1, se colocaría acá un 1, o las veces que esté. Y así se hace con los demás números. En este caso, por ejemplo, 15 aparecía 15,0 una vez, habían 3 15,7 y un 15,8. Bueno, ahora pasamos a la construcción de la tabla de frecuencias. Bueno, esta es la tabla de frecuencias. Este Y1 significa límite inferior del intervalo, este Y sub I, y este Y sub I menos 1 significa límite superior del intervalo. Entonces lo que hacemos acá es colocar, comenzamos por Y mínimo del dato inferior, y se le suma
se le suma la amplitud que en el anteriormente era 4. Entonces lo que hacemos es sumarle a este 6 el 4 que nos daría 10 y así sucesivamente. Entonces acá comenzamos otra vez desde 10, le sumamos el 4, 14, después otra vez acá 14, le sumamos el 4 y así sucesivamente hasta que nos dé el dato máximo que es 42. Ahora pasamos a construir n sub i, a ingresar los valores, que n sub i significa frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se halla contando las décimas que teníamos en el tallo y hoja, es decir, qué cantidad de décimas hay entre 6 y 10. Entonces, en el tallo y hoja se contabilizaron 3 decimales en total entre el 6 y el 10. Entre el 10 y el 14 6, entre el 14 y 18 10 y así sucesivamente. Vemos que el que mayor decimales tuvo fue entre 34 y 38, que fueron un total de 14 decimales o 14 números repetidos. Ahora pasamos a hallar la frecuencia relativa h sub i, que se halla dividiendo la frecuencia absoluta, es decir, en este caso 3, dividiéndola entre el total de datos, que es 150. Entonces comenzamos con 3 dividido 150, nos daría un total de 0,02. Después 6 igual se divide entre el número total de datos, 150, nos daría 0,4 y así sucesivamente. El último sería 0,14, que es el resultado de 22 dividido 150. La suma de toda esta columna nos tiene que dar aproximadamente 1. En este caso nos dio 0,97. Bueno, ahora pasamos a la construcción de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esta frecuencia absoluta acumulada se halla de la siguiente manera. Acá colocamos el mismo número. Este 3 es igual a este porque, bueno, apenas vamos a comenzar. Entonces lo que se hace es, a partir de este 3 se le suma el número que sigue en la frecuencia absoluta, en la normal, acá en n minúscula sub i. Entonces a este 3 se le suma este 6 y nos daría este 9. A este 9 después le sumamos el 10, el número que sigue en la otra columna, 10, nos daría un total de 19, es decir, en zigzag. El 3, el 6, al 9 se le sumaría el 10, al 19 se le sumaría el 12, nos daría 31, al 31 17 y así sucesivamente. Y el total de esta suma hasta acá está 128, que fue el resultado final de 90 más 38, 128, y 128 más 22 nos daría un total de 150, que es el número de la cantidad de datos de la tabla. Vemos que acá el resultado es igual a 150. Bueno, ahora pasaríamos a la construcción de la frecuencia absoluta acumulada, que es es el mismo procedimiento que acá. En h minúscula sub i se coge este número de la frecuencia absoluta acumulada y se divide entre el total, es decir, este 3 dividido 150 nos daría 0,02, 9 dividido 150, 0,06 dividido 150 y así hasta llegar al último dato. Bueno, ahora llegamos a la marca de clase, que está representada por y mayúscula sub i, y esta se halla sumando el límite inferior del intervalo, es decir, en este caso 6, más el límite superior del intervalo, en este caso 10, es decir, 6 más 10 nos daría un total de 16 y se divide entre 2, que es, pues fue la suma de esos dos números, nos daría un total de 8, y así sucesivamente. 10 más 14 dividido entre 2 y nos daría este total de 12. Bueno, una vez terminada esta tabla de frecuencia, lo que hacemos es pasar a construir algún gráfico. Yo escogí dos gráficos, que fue el gráfico de columnas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. El título que le puse es Estudio del número de consultas realizadas en la biblioteca durante el primer semestre del 2013 en la institución universitaria de Itaúga. Entonces, en este gráfico el eje X
es la frecuencia absoluta sola, y en el eje Y sería la marca de clase. Entonces, en la marca de clase fue la última columna que resolvimos. Entonces se colocan los datos obtenidos, que fue 8, 12, 16, 20, 24. Y acá en la frecuencia absoluta, pues hacemos una escala, yo lo hice de 5 en 5. Y lo que hacemos es colocar el número de veces que se repetía. Entonces, por decir, en la marca de clase, este número 8 tenía 3 repeticiones en la frecuencia absoluta. Entonces, procedemos a ubicar el número 3. El 12 tenía 6 repeticiones, el 16 tenía 10, y así sucesivamente. Vemos que el 36 fue el que tuvo mayor número de repeticiones en la tabla de datos. Hubo una gran cantidad de decimales ahí que se repitieron. Y por último, el histograma, que se representa de la siguiente manera: en el eje X va igual la frecuencia absoluta, y en el eje Y va el intervalo, el límite inferior del intervalo. Entonces acá colocamos esos datos que había en las dos primeras columnas: entre 6 y 10, entre 10 y 14, entre 14 y 18, entre 18 y 22, y así. Entonces lo que hacemos es, como resumir el gráfico anterior: entre 6 y 10 había 3 decimales, entre 10 y 14 habían 6 decimales, entre 14 y 18 10, entre 18 y 22 12. Listo, entonces así se construye el histograma y la gráfica de columnas. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.